Buenas tardes a todos. Da comienzo ahora la segunda parte de esta sesión de hoy, día 23, sobre este congreso de Nietzsche en el que todos estamos participando. La conferencia que se va a llevar a cabo en estos momentos está a cargo del profesor Arno Ginder. Lleva por título La máscara y el rito, Nietzsche y el teatro postdramático. Al profesor Arno Ginder, pues la verdad que casi para muchos de nosotros es superfluo que tengamos que presentarlos, pero siempre es importante dar algunas notas, algunas pinceladas muy válidas, muy alejadas de lo que es la figura del profesor Arno Ginder, pero bueno, que para que no haya tenido ocasión de contactar con su pensamiento y con su trabajo, pues que pueda hacerse una idea. Él es profesor en el Departamento de Filología Alemana y Eslava, donde acaba de obtener la cátedra, cosa que yo no sabía, por lo tanto, enhorabuena. Ha sido profesor invitado en varios centros, como la Universidad Humboldt de Berlín o la Université Paul Valéry de Montpellier, y de entre sus últimas publicaciones cabe destacar Fausto en Europa, visiones de los demonios y el humor fáustico. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, entre los que vamos a citar solo el último, Friedrich Nietzsche, Poesía y Filosofía, edición crítica bilingüe y recepción en la literatura española. Y es además miembro del Seminario Nietzsche Complutense. Como ya digo, esta presentación se queda muy pálida frente a lo que el profesor Ginder es en realidad, pero bueno, conformémonos para no alargarnos mucho con esto. Arno, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Ana María. La presentación ha sido incluso demasiado generosa. En alemán yo diría, ich kam zu Nietzsche wie die Jungfrau zum Kind. Es un dicho que quiere decir, para los que no hablan alemán, yo he llegado a Nietzsche como la Virgen al niño, ¿no? Al bebé. Es decir, no sabiendo muy bien cómo y sin mayores, como decirlo, esfuerzos. Es decir, con eso quiero decir que mis investigaciones en un principio no son nietzscheanas. Yo trabajo últimamente mucho el teatro documento, y estoy en este proyecto maravilloso desde el Seminario Nietzsche y después el proyecto que tenemos sobre la publicación de poesía de Nietzsche. Ahí sí que tengo cierto protagonismo, simplemente por las relaciones que tenemos en nuestras dos facultades, filosofía y filología, y la voluntad de colaborar y de hacer algo juntos. Entonces, ich kam zu Nietzsche wie die Jungfrau zum Kind. Entonces, como mi tema es sobre todo el teatro ahora, teatro postmoderno, he intentado, y es para mí un experimento, juntar las dos vertientes, hablar de Nietzsche y del teatro postmoderno. Y comienzo con una reflexión de Juan Mayorga del año 2001 a propósito de Nietzsche. Funciona, ¿no? Sí. Cito: como en el nacimiento de la tragedia, este teatro futuro no conocerá división entre el espectador y el actor, entre el cuerpo y el espíritu, entre la seriedad y la risa. Devolverá sus derechos a la imaginación y al mismo tiempo tendrá un intentísimo sentido de la realidad. Será un teatro inhumano, pero solo porque la humanidad ya no está preparada para él o no lo es todavía. Por eso, en el hombre de hoy, este teatro desencadenará una crisis que solo se resolverá en muerte y sanación. Las fuerzas del nuevo teatro serán las de la antigua magia. Nietzsche la llamó epidemia, Artaud le llamó peste. Entonces es una cita del 2001. Esta evocación bastante grandilocuente de un teatro del futuro carece, según mi opinión, de sentido, porque en el 2001 este teatro al que se refiere el dramaturgo ya existe. Y Mayorga mismo, aunque parece que lo está deseando, no es uno de sus representantes, según mi opinión.
Pero lo que llama la atención es que en esta visión futurista y casi apocalíptica aparecen elementos, además relacionados con Friedrich Nietzsche, que me interesan sacar en esta conferencia, en la que trataré la importancia de algunas ideas planteadas en el nacimiento de la tragedia para el teatro postmoderno. En cuanto a esta cita, lo primero es: no conocerá división entre el espectador y el actor, entre el cuerpo y el espíritu, entre la seriedad y la risa. Segundo punto es el que viene justo detrás: devolverá sus derechos a la imaginación. Y el último, quizá ahí abajo, las fuerzas del nuevo teatro serán las de la antigua magia. El nacimiento de la tragedia, el espíritu de la música, concebido y escrito por Nietzsche cuando no había alcanzado ni siquiera sus 30 años, se debe entender como su primera aportación intelectual importante al mundo académico de la filología clásica, tras haber ganado la cátedra de la disciplina en la Universidad de Basilea. Donde menos influencia ha ejercido es precisamente en este campo, y su impacto va mucho más allá de la que pudo ejercer en su público original. La obra trata de teatro, de la tragedia griega, pero la faceta que quizá menos ha interesado entre las estudiados es la de la relación del teatro que él dibuja con las teorías de lo postraumático, aspecto que sin embargo al lector familiarizado con el tema viene a la mente nada más adentrarse en la obra. Si además tenemos en cuenta la deuda de lo postraumático con las vanguardias y la de estas con Nietzsche, esta relación se afianza aún más. La importancia de Nietzsche para el teatro de la crueldad de Artaud, por ejemplo, o para Hugo Ball y los demás dadaístas, ya ha sido objeto de trabajos importantes. Y ayer, sin ir más lejos, yo mismo estuve de secretario en un tribunal en la defensa de una excelente tesis doctoral sobre el impacto que tuvo el origen de la tragedia en las letras españolas, de Valle Inclán, pasando por García Lorca, llegando a Bueno Vallejo. El campo es muy amplio y lo que puedo hacer aquí, claro, es solamente dar una pequeña pincelada de una idea. Pero antes de trazar esta línea de Nietzsche a un teatro actual llamado postdramático, quisiera aclarar lo que entiendo por este término, y me refiero, claro está, a Hans Thies Lehmann, que en su libro El teatro postmoderno, simplemente lo cito aquí, hace referencias no solo al teatro, sino también a una filosofía que impugna de manera profunda los límites de la representación y de la concepción mimética del arte. El teatro postdramático es un teatro que cuestiona los principios dramáticos aristotélicos, eso no es nuevo, como el del héroe, el de la división espectador-actor o el de la unidad temporal, espacial o temática. También se refiere al arte que elude la idea de la representación en la medida en que los artistas postdramáticos no se someten simplemente como si de una ficción se tratase a la representación. El giro anti-aristotélico, que no es exclusivo de los postdramáticos, intenta liberarnos de la necesidad de imitar a otros personajes literarios o históricos, para que ahora podamos ocuparnos de presentar o de construir el personaje que somos en la vida diaria. Un personaje que debe ser creado y también inmolado constantemente. Quizá el teatro postdramático tiene la intención de acercar de nuevo el arte a la vida. La llegada al discurso postdramático en el teatro puede describirse, según Lehmann, como una serie de etapas de autorreflexión, descomposición y separación de los elementos del teatro dramático. El camino lleva desde el gran teatro de finales del siglo XIX,
pasando por multitud de formas teatrales modernas durante las vanguardias históricas y luego las neo-vanguardias de los años 50 y 60, hasta por fin las formas teatrales postdramáticas de finales del siglo XX y principios del XXI. En el inicio aparece Friedrich Nietzsche y lo hace doblemente. Por un lado, en lo que la desaparición de la frontera entre espectáculo y público se refiere, y por otro, relacionando con el aspecto de la tragedia en sí, su dolor y su pena. Son los dos puntos, y puede haber muchos más, evidentemente, que intentaremos tocar en esta conferencia. Lehmann utilizó la noción de lo postraumático por primera vez en el año 1991, es decir, 9 años antes de que saliera su importante libro. En aquel momento estaba realizando una investigación sobre la tragedia en la antigüedad y la hipótesis principal que quiso demostrar era que la tragedia antigua no es dramática en el sentido moderno de la palabra, tal como se usa esta idea desde el Renacimiento. ¿Qué mejor argumento podría haber para ubicar, pues, el origen del teatro postdramático en el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música? Y aquí en adelante voy a seleccionar algunos elementos e ilustrarlos con ejemplos de varios dramaturgos como el alemán René Polish o la española Angélica Lil. No sé si el tiempo me lo permite y hasta dónde voy a llegar. Cuando de ahí en adelante intente relacionar ideas sacadas del nacimiento de la tragedia con el teatro postmoderno, lo haré siendo consciente de que las obras que utilizaré como ejemplo nada tienen que ver con las que puede haber imaginado el propio Nietzsche, evidentemente. Son postmodernas. Pero para seguirme, en primer lugar les tengo que pedir entonces que efectúen una abstracción. Es decir, lo que quiero hacer es bastante difícil porque es raro ver después estas obras en relación con lo que voy diciendo, pero bueno, vamos a ver. Primer punto, el arte performativo o recuperar la dimensión dionisíaca. Comencemos por unas ideas sencillas. Para Nietzsche, el Prometeo de Esquilo, en cuanto personaje mítico, será una máscara dionisíaca al mismo tiempo que incorporaría la dimensión apolínea porque representa la aplicación de la justicia de los dioses. Describe de esta forma una tensión específicamente teatral que hasta este momento nadie había formulado como tal. Esta tensión sirve para activar oposiciones y encontrar matices tanto de actuación como de extrañamiento escénico y apunta por ello a cambios dramáticos en el siglo XX que desembocarán en lo que ya hemos denominado como postdramático. La pregunta que Nietzsche hace a los tres célebres autores de la tragedia, Sófocles, Esquilo y Aristófanes, es en qué medida un aumento de la racionalidad apolínea, puede haber reprimido el carácter dionisíaco de las tragedias. Y busca el potencial transformador de esta técnica advirtiendo que su exceso, es decir, racionalización apolíneo o cultura socrática, de eso no hablo, puede llevar no a una emancipación de las formas, sino a una regresión de la cultura. Para que eso no ocurra, hay que fortalecer, diría yo, la dimensión dionisíaca en el teatro, y Nietzsche pretende que lo dionisíaco del arte tuviera sobre y con el público un efecto real, una capacidad transformadora, una suspensión crítica de reglas y jerarquías. ¿Y cómo? Nietzsche quiere que el arte transforme elementos normativos de la cultura general, por ejemplo, queriendo rescatar la dimensión ritual del teatro griego, donde los personajes se vinculan a los mitos y donde sus situaciones son casi siempre cantadas por un coro activo que traslada su emoción performatizada al público, por así decirlo.
Sobre eso ha investigado mucho Nicolás Rauschenberg. Es decir, no se trata de separar los dos polos de la dicotomía, sino de insistir en la síntesis, porque permanecerá sumergido en el diluvio dionisíaco, no sería habitable en el arte. Y para ilustrar eso traigo una cita del nacimiento de la tragedia del capítulo 11. Der Kanter aus welchem Stoff, bueno, aquí está la parte alemana, leo simplemente una traducción. Quien haya visto cuál es la materia de que los trágicos prometeicos anteriores a Eurípides formaban a sus héroes y cuán lejos de ellos estaba el propósito de llevar a la escena la máscara fiel de la realidad, ese estará enterado también de la tendencia completamente divergente de Eurípides. Gracias a él, el hombre de la vida cotidiana dejó el espacio reservado a los espectadores e invadió la escena, los espejos en los que antes se manifestaba tan solo los rasgos grandes y audaces mostró ahora aquel meticulosa fidelidad que reproduce concienzudamente también las líneas mal trazadas de la naturaleza. Die Linien der Natur gewissenhaft wiedergibt. En consecuencia, en el paso de este giro performativo que se manifiesta ya del siglo XIX al XX en unas tendencias dramáticas vanguardistas, solo puedo mencionar aquí el nombre de Georg Fuchs, observamos la transformación del individuo en un nuevo ser transindividual que se expresó como un movimiento rítmico del cuerpo humano en el espacio ejercido por el impulso creativo de una sensación que surge a través de los medios de expresión del propio cuerpo hacia una interpretación o con el propósito de descargarse con ello de su animado impulso interior. De este modo podemos transportar a otras personas hacia oscilaciones rítmicas parecidas y con ello hacia un estado de embriaguez igual o similar. Sobre eso también reflexiona mucho Erika Fischer-Lichte en sus teorías sobre lo performativo. A partir de este momento en el teatro, sobre todo en la danza, surgieron nuevas propuestas que revolucionaron esta disciplina artística que vislumbraba la posibilidad de la transformación a través de las manifestaciones de la copresencia corporal de actores y espectadores. Tengo un primer ejemplo, me falla el técnico, no creo que pueda ir directamente, no, lo siento. Es decir, como no tenemos apoyo técnico ahora, lo que tengo que hacer es hacer eso manualmente, pero lo haremos enseguida. Es un pequeño extracto, es decir, creo que ni siquiera un minuto de una obra de Liedl, de Angélica Liedl, que haré yo con esta espada. Creo que estrenada en Avignon el año pasado, es decir, lo encontraba así en YouTube. Y ahí solamente me interesa, es decir, el movimiento de cuerpo, danza y cómo el público interactúa. Creo que de una forma, digamos, improvisada con los que están ahí arriba. Ahí sube una y otra.
Y ahora vamos a buscar otra vez nuestra... Bien, es así como el grupo de revolucionarios del arte teatral, como recuerda Theo Giershausen en su historia del nacimiento de los estudios teatrales alemanes, se dejaron inspirar por algunas ideas de Nietzsche que procuraban un antihistoricismo y el entendimiento del arte en la línea trazada por Dionisos como pura fiesta de la vida. Recordemos que el filósofo alemán entendía el teatro como proveniente del espíritu de la música y el antirracionalismo proveniente de las celebraciones orgísticas que los griegos celebraron a favor de Dionisos. Para Nietzsche, como hemos dicho arriba, Dionisos está relacionado con el fin de la individualización. Y entonces tengo otro ejemplo que a mí me gusta muchísimo de esta realización postraumática, y es de René Polek, una obra que se llama Love No Love, y fue estrenada en el 2015 no la voy a poner, en Zúrich. Pero claro, lo que me importa ahí, Polek es un autor alemán, ahí está su nombre, claro, da una forma al teatro que es muy particular, es decir, él trabaja con un discurso pop y sus producciones se caracterizan por los constantes cambios de rol e identidad, la mezcla de elementos teóricos y de boulevard, así como por los espacios chillones y cómicos. Las obras comedias modernas están llenas de lenguaje ingenioso y giran principalmente en torno a temas de amor, trabajo o temas actuales también como capitalismo. En las obras de Polek, los actores no representan figuras imaginarias, ficticias y no aparecen bajo sus nombres, como es habitual en el arte escénico. El colectivo escénico tampoco es un colectivo de personas o de destinos individuales, entonces no se trata tampoco de coros en el sentido tradicional, sino de voces que no pertenecen necesariamente a personas diferentes. En este contexto, Dietrichson, un estudioso, habla del colapso de los modelos coherentes y de la relativización del modelo de un sujeto soberano en los textos de Polek. La pregunta es quién habla y qué se hace hablar, qué relación existe entre las posiciones del sujeto y las posiciones distribuidas entre un grupo de actores y sujetos empíricos contemporáneos. En sus obras no hay papeles, sino solo voces separadas de las anteriores posiciones clásicas de los sujetos. En lo que iba a enseñar se ve eso un poco, hay como un grupo de actores en la escena, también se mueven, se bailan y las voces se intercambian, pero se meten una en la otra, el espectador desde fuera a veces ya lo distingue, quien habla ya no entiende. Entre las consecuencias de esta primera observación es la difícil posición del individuo en el teatro. La distinción individual y colectiva nos permitirá redimensionar a su vez el alcance filosófico del nacimiento de la tragedia fuera de la filosofía, cuando reconocemos que este texto abrió el panorama de lo que podemos reconocer como el movimiento principal que va del arte objeto a lo performativo y del arte dramático al postdramático. Para decirlo de otra manera, la interpretación de la tragedia griega acometida por Nietzsche, con todo lo arbitraria, imaginativa y delirante que es, pone en duda la distinción espacial observador-objeto observado, que es esencial en las artes en general y que posterior a Nietzsche se ha convertido en una de las características esenciales del arte contemporáneo. Y paso a una segunda idea. A este teatro multiplicado, poliescénico, simultaneado, fragmentado en escenas que se ignora y se hace señales,
en el que sin representar nada, es decir, no copiar, no imitar, danzas, máscaras, gritan cuerpos, gesticulan manos y dedos, parte de un pensamiento característico de la modernidad última inaugurada por Nietzsche, una modernidad que ya no busca la reconstrucción dialéctica unitaria propuesta en la escena hegeliana, y hablo del teatro de las ideas, sino que se construye en defensa de una diferencia, un pensamiento que diga sí a la divergencia, un pensamiento afirmativo cuyo instrumento sea la disyunción, un pensamiento de lo múltiple, de la multiplicidad dispersa y nómada que no limita ni repugna. El propio acontecimiento convertido en espectáculo gracias al efecto de la repetición del teatro, de la diferencia pura, de la representación en el movimiento real, que no se agota en la ficción de una representación o la búsqueda de un sentido. Si pudiésemos imaginarnos una encarnación de la disonancia, y esto es un texto otra vez del grupo de la tragedia, si pudiésemos imaginarnos una encarnación de la disonancia y qué otra cosa es el ser humano, esta disonancia necesitaría para poder vivir una ilusión magnífica que le pusiera un velo de belleza sobre la escena propia. He aquí el verdadero propósito artístico de Apolo, bajo cuyo nombre reunimos nosotros todas aquellas innumerables ilusiones de la bella apariencia que en cada instante hace digna de ser vivida la existencia en general y motivan para vivir el instante siguiente. La atracción de Nietzsche por los griegos también vive del deseo sentimental del hombre moderno de recuperar algo perdido. Pero, y ahí está la diferencia, sus griegos conocen los horrores de la existencia y pueden soportarla porque afirman la vida en su arte y en el mundo de los dioses. Lo que los griegos están mostrando es, según Nietzsche, una voluntad de vivir. En el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, en particular en los capítulos 7 y 8, se pueden encontrar la antítesis fundamental entre naturaleza y civilización. La naturaleza no es entendida como en Rousseau, como pre-moralmente neutral, o como en el caso de Schiller, ingenuo y sentimental, como en el caso de Schiller, como una clave de humanidad y moralidad. La naturaleza aquí significa la anarquía moral de los instintos, la sexualidad y la vida. Y eso, por ejemplo, veo yo en algunas obras de Liedl. Ahora ya no voy a poner ninguna. En el sátiro, el arquetipo del hombre, der dionysische Choroi, aparece una naturalidad que es incompatible con los griegos blandos, diría Nietzsche, los griegos de la armonía y la moralidad, la humanidad y la razón, el orden y la forma, que son resultado del proyecto de sus contemporáneos. Él, claro, se opone a esta imagen de los griegos más de sus contemporáneos que a la de Schiller, pero bueno. De aquí, dicho sea al margen, surge la mayor crítica de la disciplina del momento personificada en Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Das Dionysische, y ahora paso a esta idea, mit seiner en español, ¿no? Lo dionisíaco, con su placer primordial, percibido incluso en el dolor, es la matiz común de la música y del mito trágico. No se habrá facilitado esencialmente, entre tanto, ese difícil problema del efecto trágico por el hecho de haber recurrido nosotros a la ayuda de la relación musical en la disonancia. La historia de la fascinación, de la embriaguez y el éxtasis que alcanzó su punto álgido a finales del siglo XIX con la concepción de Nietzsche de lo dionisíaco, tuvo un fuerte impacto en la investigación cultural y religiosa de la época. Como ya hemos dicho, el arte performativo rompe las barreras entre el público y el artista. Para Richard Schechner, las representaciones son comportamientos rituales
condicionados por el juego. El origen de la palabra griega teatrón pierde su significado cuando los espectadores no son invitados a participar en el ritual cuando los espectadores no van de un evento teatral a un evento teatral para mantener una distancia crítica a él, sino que son invitados a participar en el ritual donde, para hacer referencia a Nietzsche, pierden su principio individuaciones. Hans Thies Lehmann describe la proximidad entre el teatro postdramático y el arte escénico. El cambio en el uso de los signos teatrales conduce a un límite poroso entre el teatro y las formas de práctica como el teatro escénico, formas que buscan una experiencia con lo real. Con referencia a la noción y práctica del arte conceptual, el teatro postdramático puede ser visto como un intento de conceptualizar el arte en el sentido que no ofrece una representación, sino una experiencia intencionalmente no mediada de lo real. Si como último paso nos acercamos al dolor en la escena, en primer lugar, la mímesis del dolor significa inicialmente que la tortura, la agonía, el sufrimiento físico y el dolor son imitados y sugeridos engañosamente, de modo que la empatía dolorosa con el dolor jugado surge en los espectadores, en el teatro convencional. Cuando el escenario se está convirtiendo en vida, cuando la gente realmente cae o es golpeada en el escenario, los espectadores empiezan a temer por los intérpretes. La novedad en el teatro postdramático reside en el hecho de que hay una transición del dolor representando al dolor experimentado en la representación. En su ambigüedad moral y estética se ha convertido en el indicador de la cuestión de la representación. Ahora vemos acciones físicas agotadoras y arriesgadas en la escena. Uno de los ejemplos es quizá leve, que es la human steps. Ese es el tema del agotamiento, ¿no? Vemos ejercicios que a menudo parecen paramilitares. Ahí mi ejemplo sería Einhard Schläf, el dramaturgo alemán postdramático, que ya ha fallecido, que es muy cercano a Nietzsche, solamente podríamos hablar de él. Masochismo, fuera de Bauhaus, el juego provocativo con la ficción y la realidad de la crueldad, Jan Fabre. Ahí estaba buscando ejemplos, pero YouTube no me permite abrirlos si no tengo edad mayor, si no soy mayor de edad, por lo tanto no los he traído. Sí. Entonces eso, claro, o la excepción de cuerpos enfermos y desfigurados, por ejemplo en el postmoderno suizo, alemán o más bien suizo, Emilio Rau. Un teatro de cuerpos en dolor provoca un cisma para la percepción, aquí el dolor representado, ahí el acto lúdico y alegre de su representación. Bien. Cuando Lehmann, en la obra que nos sirve aquí de guía, aborda el tema del dolor en el teatro, en primer lugar constata que el teatro de la catarsis siempre ha estado fascinado por el dolor, aunque este tradicionalmente no ha tenido una buena prensa en la estética en comparación con el sufrimiento más ideal. Desde la antigüedad, el dolor, la violencia y la muerte y los sentimientos de miedo y compasiones provocados por ellos han sido la raíz del placer en los objetos trágicos, dice el mismo Schiller. Sin embargo, en lo impresentable que constituye el dolor encontramos un problema central: el desafío de actualizar lo incomprensible a través del cuerpo, que en sí mismo es memoria de dolor. Porque la cultura y el dolor, como el ayudante mnemotécnico más poderoso, dejan claro que se puede constituir un teatro político. A partir de ahí podría entrar, claro, otra vez en Nietzsche, en la famosa cita de la genealogía de moral, y también quería traer más ejemplos de Liedl que demuestran este tratamiento de dolor en la escena
pero yo creo que voy a dejarlo y vamos a pasar a la discusión. Muchas gracias.